Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hello, hello. Acá en Chaco se largó a llover recién, no sé si va a seguir lloviendo, pero está como raro el clima. Pues buenas. Bueno, buen día. Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que nosotros habíamos terminado de ver acoplamiento éxito contráctil en la clase anterior, ¿está? De ese acoplamiento éxito contráctil, acá está, para mostrar dónde nos habíamos quedado. Recuerden, de ese acoplamiento éxito contráctil, lo único que nos había quedado, digamos, como para terminar de estudiar, era el funcionamiento de la cerca 2, es decir, la bomba de calcio del retículo sarcoplasma. Recuerden que en el músculo estriado esquelético tenemos la cerca 1, que solamente estaba formada por una proteína transportadora, por una sola proteína. En cambio, si ustedes miran acá, esta cerca, la cerca 2, que es la del músculo estriado cardíaco, tiene la proteína que ustedes ya conocen, y acá tiene una segunda proteína que la vamos a llamar fosfolamba. Yo les quería mostrar esa regulación, y de paso también vamos a repasar un tema que vimos también en primera, que es acerca de los digitálicos, ¿está? Cómo modificaban el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio ATPasa y del intercambiador 3-sodio-calcio. Así que vamos a ver esas dos cuestiones. Y después sí, ya vamos a empezar a estudiar propiedades cardíacas. ¿Sí? Buen día. Buen día. Antes de empezar, ¿podría decir una vez más sobre las diferencias entre la fase de meseta del músculo liso y del cardíaco, por favor? La meseta es exactamente la misma. Ambas, creo que lo único es el voltaje, ¿está? El voltaje que era un poquito diferente. Recordad que en el músculo liso el potencial de membrana en reposo era menos 50 y el umbral menos 30. Y acá nosotros vimos que era el músculo cardíaco menos 60 y menos 30. Pero la meseta es exactamente igual, o sea, se produce por apertura de canales de calcio, que son dependientes de voltaje para abrirse, tiempo dependientes para cerrarse. Y también durante esa meseta sale potasio de la célula y entra calcio. Así que en cuanto a la fase de meseta de esos potenciales, es lo mismo, lo único el reposo y el umbral, ninguno, en el caso del músculo liso no tenía inversión del potencial, fíjate que el potencial llegaba hasta 0, en el músculo estriado cardíaco llegaba hasta más 30, pero más que eso, digamos, las fases son prácticamente iguales. Así que esas vendrían a ser las diferencias que vamos a tener entre los dos. Bueno, gracias. De nada, de nada. Entonces, como les decía, uno de los temas que tenemos que repasar es acerca de la bomba de calcio que tenemos en el retículo sarcoplásmico del músculo cardíaco, la cerca 2, que eso significa bomba de calcio del retículo sarcoplásmico tipo 2. Como habrán visto recién en el dibujito que les mostré, no está formada por una sola proteína, está formada por dos proteínas, así que por dos subunidades proteicas, así que vamos a decir que es un heterodímero, ¿está? ¿Cuáles son las dos subunidades proteicas que me van a formar esta cerca 2? Vamos a tener a la proteína transportadora, que recuerden que esa es la que ustedes ya conocen, de otros tipos de transporte. Acá les hice el dibujito para que recuerden, fíjense que tenemos la proteína que es la que se va a encargar de transportar calcio en contra de su gradiente, o sea, hacia el retículo sarcoplásmico, y obviamente tiene actividad ATPasa. Recuerden que va a tener un sitio activo donde va a romper el ATP en ADP y fosfato. Y esa energía va a usar para
el bombeo de calcio al interior del retículo. Pero acá está la proteína nueva, digamos, que no hemos visto en otros transportes, que es una proteína reguladora. Esta proteína reguladora se llama fosfolambam. Como vieron en el dibujo que les mostré hace un rato, pueden simbolizarla con la letra F o con la letra P de fosfolambam, también es lo mismo, ¿tá? ¿Cuál va a ser la función de esta fosfolambam, de esta proteína reguladora? Inhibe a la proteína transportadora, ¿tá? Su función es esa. Entonces, algo que tienen que recordar siempre para lo que les voy a mostrar acá es que si una de las proteínas funciona, la otra no. ¿Por qué? Porque recuerden que la fosfolambam, su función es inhibir a la bomba. Así que, si la bomba de calcio ATPasa no está funcionando, es porque la fosfolambam la está inhibiendo. Si la bomba de calcio ATPasa está funcionando, es porque la fosfolambam no la está inhibiendo, ¿tá? O funciona una o funciona la otra. Con eso se van a acordar la regulación que yo les voy a mostrar ahora. Entonces, para que les sea más fácil, lo que ustedes tienen que pensar es, por ejemplo, yo en este momento que estoy estudiando, por ejemplo, la bomba, ¿está bombeando calcio o no? ¿Está funcionando o no? Vamos a poner un ejemplo. En la clase de ayer, yo les mostré que el último paso del acoplamiento éxito contráctil era el bombeo de calcio. Entonces, piensen según lo que les dije. Si yo quiero que la bomba funcione, que bombee calcio, lógicamente la fosfolambam no tendrá que estar funcionando. Porque si la fosfolambam estuviera activada, la inhibiría a la bomba. Entonces, siempre piensen en eso. Yo la verdad que para acordarme este tema siempre pensaba de atrás hacia adelante. O sea, en la clase de ayer de acoplamiento éxito contráctil, durante la relajación, recuerden que hubo bombeo de calcio. Si hay bombeo de calcio, lógicamente significa que la bomba está funcionando. Por lo tanto, la fosfolambam no. Porque si la fosfolambam estuviera funcionando, inhibiría la bomba. Y como veo que la bomba está funcionando, eso significa que la fosfolambam está inhibida, por ejemplo. Al revés, si ustedes dicen, bueno, no quiero que haya bombeo de calcio. ¿Por qué? Porque quiero que haya contracción. Recuerden que si yo quiero que haya contracción, quiero que haya calcio en el citoplasma, no en el retículo. Entonces, si yo no quiero que haya bombeo de calcio, lógicamente la bomba no va a tener que funcionar. Y si la bomba no está funcionando, ¿por qué será? Y bueno, porque la fosfolambam la está inhibiendo. ¿Está? Entonces, esa es la manera que ustedes tienen que pensar el tema. La pregunta que me queda es, ¿quién será que inhibirá a la fosfolambam a su vez? ¿O quién será que activará a la fosfolambam para que ella pueda inhibir a la bomba? Por ejemplo, el sistema nervioso simpático, a través de sus receptores beta-1 adrenérgicos, es el que puede activar o no activar estos mecanismos de los que estamos hablando. Entonces, yo les dije que el sistema nervioso simpático libera noradrenalina y que puede actuar en músculo estriado cardíaco, porque el músculo cardíaco tiene receptores para noradrenalina, que son los receptores beta-1 adrenérgicos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el simpático? Al liberar noradrenalina, esta noradrenalina se va a unir a receptores beta-1, que dijimos que son receptores asociados a proteína GS, ¿no? Así que como ustedes ya saben, la proteína GS me va a activar a la adenilato ciclasa. Recuerden que la adenilato ciclasa convierte ATP en AMP cíclico, así que por lo tanto el AMP cíclico va a aumentar. Ese AMP cíclico me va a activar a una proteína quinasa A y la pKa va a fosforilar a la fosfolambam y la va a inhibir. Así que fíjense, muy de Biocchi parece la explicación. En este caso, la fosfolambam está inhibida, fosforilada, justamente por la pKa. Si la fosfolambam está inhibida, no va a poder inhibir a la bomba. ¿Recuerden? Entonces que acá inhibo al inhibidor, por lo tanto la bomba va a estar funcionando y va a haber bombeo de calcio hacia el interior del retículo. Recuerden que el bombeo de calcio ocurre durante la relajación. En cambio,
¿Qué pasaría si el simpático no estuviera inhibiendo a la fosfolamba? Bueno, al no estar actuando el simpático, por favor, no me hablen del parasimpático. ¿Qué dijimos en la clase de ayer? Que el parasimpático no puede actuar en músculo estriado cardíaco. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco no tiene receptores de acetilcolina. Así que no me digan, bueno, si el simpático hace una cosa, el parasimpático hace otra. No, acá el parasimpático no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Recuerden que el simpático es el que me activó a una proteína quinasa A. Entonces, al no estar actuando el simpático, no va a poder actuar la proteína quinasa A, o sea, la que fosforilaba la fosfolamba. Por lo tanto, si no está la quinasa, se va a activar una fosfatasa. Esta fosfatasa justamente le va a desfosforilar a la fosfolamba. La fosfolamba, al estar desfosforilada, se activa. ¿Qué significa que la fosfolamba se activa? Que me va a inhibir a la bomba de calcio. Y si la bomba de calcio está inhibida, no va a haber bombeo de calcio al interior del retículo. ¿Está? Así que eso es lo que ustedes tienen que recordar. Les muestro entonces en el dibujo que vimos ayer para que piensen en cuál de estos dos estados vamos a estar. Entonces, fíjense, en la clase de ayer, lo último que habíamos dicho era esto, ¿no es cierto? La miosina se va a soltar de la actina, ¿no es cierto? Queremos que haya relajación. Y como último paso, yo les había contado que necesitábamos sacar calcio del citoplasma, enviarlo al retículo nuevamente o sacarlo de la célula. Entonces, si yo quiero enviar calcio por la bomba hacia el retículo de vuelta, esta bomba tiene que estar funcionando. Por lo tanto, si esta bomba está bombeando calcio justamente, es porque la fosfolamba está inactivada. La fosfolamba en este momento no está cumpliendo su función, no me está inhibiendo a la bomba, porque por algo la bomba está funcionando. Así que me doy cuenta que en este momento la fosfolamba está fosforilada, está inhibida. Justamente por eso no está inhibiendo a la bomba. Y eso lo vemos en la relajación. Ahora, por ejemplo, si yo estoy hablando de que recién sale calcio al citoplasma, como vimos en los primeros pasos, si yo quiero que salga calcio al citoplasma para hacer contracción, yo no quiero que la bomba bombee calcio. Entonces, en ese momento, si estoy haciendo contracción, la bomba no va a estar bombeando calcio. Así que por lógica, es porque la fosfolamba la inhibe, por ejemplo. Así que, dependiendo en el momento del acoplamiento éxito-contráctil que estemos, el estado en el que se va a encontrar esta bomba de calcio y su proteína reguladora. Creo que lo más importante es que se acuerden que si una está activada, la otra no, justamente porque la fosfolamba inhibe a la bomba. ¿tá? Si la bomba funciona, es porque la fosfolamba no la está inhibiendo. Si la bomba no está haciendo bombeo de calcio, es porque la fosfolamba la está inhibiendo. Esa sería básicamente la cuestión. Ahora, en un ratito tenemos que estudiar propiedades cardíacas y lo vamos a volver a repasar, ¿tá? Porque justamente, fíjense que acá estamos hablando de relajación. ¿tá? El simpático también hace relajación. Vamos a ver que el simpático hace contracción y también relajación. Entonces, eso por un lado, lo que nos faltaba ver de este acoplamiento éxito-contráctil. Entonces, ahora, como para cerrar, digamos, el tema de los tres tipos de músculo, yo les hice un cuadrito comparativo en donde les aconsejo que cuando estén estudiando músculo, comparen, repasen los tres temas, cosa que si el profe les hace comparar, ustedes le van a poder comentar también este tema. ¿está? Entonces, en primera era, nosotros hemos estudiado músculo esquelético, en donde vimos que la forma de la célula de músculo estriado esquelético era cilíndrica,
tenía múltiples núcleos ubicados de manera periférica. En cuanto a su longitud, podía tener hasta la longitud del músculo, o sea, desde unos centímetros, perdón, corrijan acá, hasta 30 a 50 centímetros. Yo puse micras acá. Por favor, corrijan, porque dijimos que la fibra iba a tener la longitud del músculo. Y un músculo podía tener hasta 50 centímetros. Por favor, acá está mal. Centímetros. ¿Está? Por otro lado, el diámetro sí podía ser de 10 a 100 micras, más o menos, y acá tienen el dibujo de la célula. En el caso del músculo liso, en cambio, fíjense que la célula tiene forma ausada o fusiforme, o sea, más gordita en el centro, más alargadita en la periferia. Podría tener de longitud unas 200 a 500 micras y 1 a 10 micras de diámetro. Fíjense, con un solo núcleo. Y por último, en la clase de ayer, fíjense que estudiamos el músculo estriado cardíaco, que la célula tenía forma irregular o ramificada con 1 o 2 núcleos y halo claro perinuclear. En cuanto a su longitud, podía tener entre 50 a 100 micras y 14 a 15 micras de diámetro. ¿Tá? En cuanto a si el músculo es voluntario o no, dijimos que el único músculo voluntario va a ser el músculo estriado esquelético. ¿Ah? O sea, recuerden que lo podíamos controlar con la corteza cerebral, con la corteza motora. En cambio, el músculo liso y el músculo estriado cardíaco no son voluntarios. ¿Ah? Recuerden que quien inerva al músculo liso y al cardíaco es el simpático o el parasimpático, o sea, el sistema nervioso autónomo, y eso es involuntario. ¿Tá? En cuanto al sinsitio, al tipo de sinsitio, dijimos que el músculo estriado esquelético es un sinsitio verdadero. ¿Qué significaba verdadero? Que embriológicamente muchas células se fusionaron para formar cada una de estas que vimos acá. ¿tá? Por eso tenía tantos núcleos. En cambio, el músculo liso y el estriado cardíaco son sinsitios funcionales. Dentro del músculo liso, recuerden que solo el unitario funciona como sinsitio. ¿tá? Bueno, y el cardíaco todo. Recuerden que sinsitio funcional significa que por las uniones gap que tenían estas células, se contraen o se comportan como si fueran una unidad, como una masa, como un sinsitio. En cuanto al patrón de bandas a microscopio óptico, el músculo estriado esquelético y el cardíaco van a tener ese patrón de bandas claras y oscuras. El músculo liso no. En cuanto a la presencia de sarcómero, justamente por lo mismo que dijimos del patrón de bandas, el músculo esquelético y el cardíaco van a tener sarcómero, por eso las bandas claras y oscuras. El músculo liso no tenía sarcómero. Tenía una estructura similar al sarcómero, que recuerden que se ubicaba hacia el centro de la célula. En cuanto al tipo de estimulación, el músculo esquelético dijimos que tenía un solo tipo de estimulación, que era la estimulación nerviosa. Estoy hablando de la placa neuromuscular, o sea, el terminal sináptico liberaba acetilcolina, el cual esa acetilcolina se unía a receptores de tipo nicotínicos. ¿Está? En cuanto al músculo liso, dijimos que tenía 3 tipos de estimulación: mecánica, nerviosa y humoral. La estimulación mecánica, a ver. Thais pregunta si el músculo liso, igual que esquelético, tiene cerca 1. Sí, pero recuerden que las cisternas del músculo liso son tan chiquitas que la verdad que mucho calcio no vamos a poder almacenar ahí. Algo podemos almacenar, pero no demasiado. Por eso casi siempre cuando hablamos de cerca, se habla de la del músculo esquelético, la del cardíaco, que tienen cisternas más grandes, ¿está? Pero sí, sería la misma. ¿está? La única que tiene la cerca como diferente es la del músculo cardíaco. En cuanto a la estimulación mecánica del músculo liso,
Recuerden que significaba que la distensión me abría canales de calcio dependientes de voltaje. Y eso me llevaba a la contracción muscular. Después, la estimulación nerviosa, dijimos que podía ser unión difusa si era músculo unitario o unión por contacto si era multiunitario. Recuerden que el sistema nervioso autónomo, sus nervios, no tienen terminal sináptico, sino que tenían varicosidades, y ahí se liberaba el neurotransmisor. Si el neurotransmisor era noradrenalina, actuaba sobre receptores alfa o beta adrenérgicos. Si el neurotransmisor era acetilcolina, actuaba sobre receptores muscarínicos. Y en cuanto a la estimulación humoral, dijimos que podía haber hormonas o mediadores locales que podían unirse a receptores, generalmente metabolotrópicos, excepto el óxido nítrico, que llevaban a la contracción o a la relajación del músculo liso. Recuerden que solamente el unitario tenía los 3 tipos de estimulación, el multiunitario solo estimulación nerviosa, que era la unión por contacto. En el caso del músculo estriado cardíaco, tenemos 2 tipos de estimulación: estimulación nerviosa y estimulación humoral. En cuanto a la estimulación nerviosa, obviamente está a cargo del sistema de conducción, el cual estimula al músculo cardíaco para que produzca su potencial de acción y luego la contracción. Y en el caso de la estimulación humoral, vamos a ver, por ejemplo, hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, o neurotransmisores como la noradrenalina, que pueden actuar sobre receptores beta-adrenérgicos. También vamos a ver drogas. Por ejemplo, en un ratito vamos a estudiar los digitálicos, que también pueden provocar la contracción muscular. Vamos a ver los bloqueantes cálcicos, por ejemplo, que son fármacos que aumentan o disminuyen la contractilidad cardíaca. Así que sustancias químicas, ya sea hormonas, ya sea fármacos, que pueden afectar la contracción del músculo cardíaco. Les puse acá como ejemplo las hormonas nada más, pero enseguida vamos a ver que hay varias situaciones. En cuanto al potencial de acción, el músculo estriado esquelético, recuerden que tiene un potencial de acción en espiga. Su duración es 2 a 4 milisegundos. En el caso del potencial de membrana en reposo, es de menos 90 milivoltios, el umbral está en menos 60 a menos 70 milivoltios. Recuerden que este tipo de potencial en espiga supera los 0 milivoltios, o sea, tiene inversión de potencial, así que va a llegar hasta más 30 milivoltios. Y si hablamos de la despolarización de este potencial, es por sodio. En el caso del músculo liso, va a tener 2 tipos de potencial de acción: potencial de acción en espiga y potencial de acción en meseta. En el caso del potencial de acción en espiga, dijimos que su duración era unos 100 milisegundos, fíjense, mucho más que lo que dura el músculo. Su potencial de membrana en reposo era de menos 60 milivoltios, el umbral de menos 40, y solamente llegaba hasta 0 milivoltios, la altura del potencial. O sea, no tiene inversión del potencial. La espiga de este potencial de acción, recuerden, era por calcio, no por sodio, como en el caso del músculo esquelético. Por otro lado, teníamos en el músculo liso el potencial de acción en meseta, que fíjense que dura entre 300 a 500 milisegundos. En cuanto a su potencial de membrana en reposo, dijimos que era de menos 50 milivoltios y el umbral era de menos 30. La altura de este potencial tampoco era mucha, porque fíjense que solamente llega a 0 milivoltios, o sea, no tiene inversión del potencial. Y por último, fíjense ahora la meseta, estudiamos ayer, del músculo estriado cardíaco. Comparen, hace un ratito les dije que en el músculo liso la meseta era de menos 50, dura lo mismo, eso sí,
¿Ven? 300, 500 milisegundos. En cambio, la meseta del músculo liso dijimos que era menos 50 milivoltios, el reposo, perdón, y el músculo cardíaco, fíjense que menos 90, o sea que el potencial de membrana de reposo es mucho más negativo en este tipo de músculo. El umbral acá está a menos 60, menos 70 milivoltios, en cambio en el músculo liso recién les dije que eran menos 30. En cuanto a la altura del potencial de acción, fíjense que en el músculo cardíaco tiene inversión del potencial, o sea, supera los 0 milivoltios y llega hasta más 30. En cambio, en el músculo liso dijimos que no, que llegaba hasta 0. En ambos potenciales, la despolarización es por sodio. Y en la meseta recién es donde entra calcio, que siempre hablamos de canales de calcio lentos. Tanto en la espiga del músculo liso, como en las mesetas del músculo liso y del músculo cardíaco. Tenemos canales de calcio L, lentos, ¿está? Otras cosas que podemos comparar es el calcio para la contracción. ¿De dónde viene el calcio para la contracción? En el músculo esquelético dijimos que el calcio únicamente venía del líquido intracelular, o sea, de las cisternas. ¿Sí? Decime. Pero ¿tiene también el potencial de acción en espiga o no? ¿Cuál? ¿El músculo estriado cardíaco? No, el sistema de conducción tiene potencial de acción en espiga. Por eso, estamos estudiando músculo nada más. Entonces, ojo con esa pregunta. Si el profe les dice, háblame de los potenciales de acción del corazón, ahí sí tiene dos. Potencial de acción en espiga, que es del nódulo sinusal, que sería el potencial de acción de respuesta lenta, potencial de acción en meseta, que era el potencial de acción de respuesta rápida del músculo cardíaco. Ahora si el profe les dice, bueno, háblame de los potenciales de acción del sistema de conducción, también le pueden hablar de los dos. ¿Por qué? Porque las fibras de Purkinje tenían potencial de acción de respuesta rápida. El resto del sistema de conducción, potencial de acción de respuesta lenta. Y por último, si el profe les dice, ¿qué potenciales de acción tiene el músculo cardíaco? Tiene solo uno, ¿está? El de respuesta rápida, porque el de respuesta lenta es sistema de conducción, ¿está? Ojo con esa pregunta porque él está esperando a ver qué le dicen, ¿está? El músculo cardíaco, no el sistema de conducción, tiene un solo tipo de potencial de acción, que es el de meseta, ¿está? Por eso no lo puse acá al de espiga, ¿está? Ustedes obviamente saben que el corazón tiene dos, pero el músculo en sí solo tiene meseta, potencial de acción de respuesta rápida, ¿está? Entonces, en cuanto al calcio para la contracción, el músculo esquelético, recordemos que el calcio solamente viene del líquido, o sea, del retículo sarcoplásmico, tenía cisternas grandes. En el caso del músculo liso, el calcio para la contracción viene desde el extracelular, pero también del retículo sarcoplásmico del músculo. ¿Cuál es el problema? Dijimos que las cisternas en el músculo liso eran muy chiquitas, no me iban a almacenar mucho calcio. Así que por lo tanto, la mayor cantidad tiene que venir de afuera, del LEC. Y por último, tenemos el músculo estriado cardíaco, que el calcio también viene del intracelular y del extracelular. Dijimos que del intracelular era donde venía la mayor cantidad, 50 a 60% del calcio. Y cuando vimos el del extracelular, también, pero 40 a 50%. Digamos que están casi en empate técnico, casi empatados, pero bueno, el del LIC aporta un poquito más de cantidad que el del LEC. En cuanto al gasto global de ATP, tanto el músculo esquelético como el músculo cardíaco gastan 3 ATP para realizar el acoplamiento éxito-contráctil. Uno para la contracción, es decir, para que la miosina se una a la actina y realice el golpe activo. El segundo para la relajación, que era cuando
el ATP se unía a la miosina y eso hacía que la miosina se suelte de la actina, y otro para el bombeo de calcio, es decir, para las bombas de calcio ATPasa que sacaba calcio del citoplasma o hacia el retículo o hacia el extracelular. En cambio, si ustedes se fijan, el músculo liso energéticamente es mejor, porque solo gasta 2 ATP para el acoplamiento éxito-contráctil. El primero para la contracción, ese sí, obviamente era para que la miosina se una a la actina y luego realice el golpe activo. Y fíjense que para la relajación no gasta ATP. ¿Por qué? Porque no necesitamos ATP para que la miosina se suelte de la actina. Recuerden que la relajación en el músculo liso la realizaba una fosfatasa. La fosfatasa de la cadena liviana de la miosina o miosina fosfatasa. La fosfatasa era la que desfosforilaba a la miosina y ahí la miosina se soltaba de la actina. Y sí, el segundo ATP recién lo usa para el bombeo de calcio, para bombear calcio o hacia el extracelular o hacia el interior del retículo. La última característica que vamos a comparar es en cuanto a la tetania. El músculo esquelético y el músculo liso sí presentan tetania. Recuerden que la tetania era un estado de contracción sostenida debido a la sumación temporal o de frecuencia. O sea, cuando los potenciales de acción en un músculo estaban demasiado seguidos, empezaba a haber sumación y aumentaba la intensidad de la contracción. Músculo esquelético y liso lo pueden tener. Lógicamente, piensen, el músculo cardíaco no tiene tetania, porque imagínense si tenemos tetania en el músculo cardíaco. Nos morimos. Hago ejercicio y me da tetania en el corazón, me da un paro cardíaco. Así que el músculo cardíaco no tiene tetania. ¿Por qué? Va a ser la pregunta del profe. Anótenlo por ahí. ¿Por qué el músculo cardíaco no tiene tetania? Porque su periodo refractario absoluto es demasiado largo. Entonces, es muy difícil que haya sumación temporal. El periodo refractario absoluto del potencial de acción de respuesta rápida es demasiado largo, dura mucho. Entonces, es imposible que haya sumación temporal, por lo tanto, no hay tetania. Está buenísimo, porque si no, a cada rato nos vamos a morir del paro cardíaco. Así que está espectacular que no haya tetania. Vuelvo a repetir, pregunta de examen. ¿Por qué el músculo cardíaco no tiene tetania? Porque el periodo refractario absoluto del músculo, o sea, del potencial de acción de respuesta rápida, es muy largo, dura mucho. Recuerden que el periodo refractario absoluto duraba toda la fase 0, la fase 1, la fase 2 y la mitad de arriba de la fase 3. Prácticamente todo el potencial de acción. Así que no hay sumación temporal, no hay tetania. Perfecto, entonces. Eso era como para comparar un poquito los 3 tipos de músculos que estábamos estudiando. Mi consejo es, bueno, estudio potencial de acción, vamos a suponer ahora de corazón. Estudio, ya de paso miro los otros si no me acuerdo. Estudio acoplamiento éxito contráctil del músculo cardíaco. Bueno, repaso por las dudas los otros. Lo que el profe hizo en el oral fue, estaban explicando músculo liso, por ejemplo, o músculo esquelético, la contracción, y el profe ahí le decía, ¿y el músculo cardíaco? ¿Cómo es? O estaba en el músculo esquelético y el músculo liso. ¿Te acordás cómo era en este tema de la contracción, por ejemplo? Y ahí tenían que explicar. Siempre él con algún otro músculo les va a querer comparar, sobre todo si es en el final. Entonces, otro tema que tenemos que estudiar, cuando veamos propiedades cardíacas en un ratito, les voy a explicar también, pero quería como separarlo un poco, porque veo que al profe le gusta mucho tomar los fármacos que les voy a contar ahora. Y después en propiedades cardíacas lo volvemos a repetir, repasamos y ya está.
Entonces, les quería contar cuáles son los fármacos, los principales, que me van a afectar la contracción muscular, ¿no? El acoplamiento de éxito contráctil. Obviamente que los más importantes son los digitálicos o glucósidos cardíacos. Si ustedes se acuerdan, esto también era tema de primer era. ¿Por qué? Porque es transporte. Recuerden que los digitálicos, como me van a afectar a la bomba de sodio-potasio ATPasa, me van a afectar, digamos, un transporte activo primario y luego uno secundario. Entonces, en el caso de los digitálicos, o también llamados glucósidos cardíacos, las drogas que ustedes pueden recordar acá son la digoxina y la digitoxina, ¿no? ¿Para qué se usan estas drogas? O sea, ¿por qué estaría bueno que ustedes las sepan? Fíjense que se usa para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Hoy en día, estas drogas se reutilizan, están re buenas. Entonces, yo quiero que se imaginen que ustedes tienen un paciente que tiene un corazón que está insuficiente. ¿Qué significa eso? Que no está bombeando una buena cantidad de sangre. Incluso la definición de insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de poder mantener un gasto cardíaco adecuado. O sea, no puede bombear una buena cantidad de sangre por minuto. Ese es el problema. Entonces, si el corazón no tiene mucha fuerza para bombear sangre, le vamos a dar estas drogas, ¿está? ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de los digitálicos? Inhibir a la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, les recuerdo lo normal, cómo funcionaba normalmente esta bomba en el músculo cardíaco, y después vemos qué es lo que está pasando acá. Entonces, si ustedes recuerdan, así como les enseñé hace un rato de la bomba de calcio ATPA, saben que está acá en la membrana, la cerca-2, que es bomba de calcio del retículo, pero que tenía su rareza, digamos. Fíjense que otra forma, si queremos sacar calcio del citoplasma, ¿se acuerdan que era por el intercambiador 3-sodio-calcio o contratransportador 3-sodio-calcio? Recuerden que este intercambiador o contratransportador 3-sodio-calcio era un transporte activo secundario. Y como ustedes ya saben, si para que funcione este transporte activo secundario, tiene que activarse un primario. Así que el transporte primario que se activa acá, para que funcione este, era la bomba de sodio-potasio ATPasa. Fíjense que habitualmente la bomba saca 3 sodio de la célula y mete 2 potasios a la célula, como ya sabíamos. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con el contratransportador 3-sodio-calcio? Los 3 sodios, fíjense que sacó la bomba durante el transporte activo primario, son los mismos que van a entrar acá a favor de gradiente. ¿Está? Recuerden que el sodio, si entra a una célula, es a favor de su gradiente. Aprovechando que los 3 sodios están entrando a la célula a favor de su gradiente, el calcio sale del músculo cardíaco en contra de su gradiente. ¿Ah? Y de paso cumplimos lo que queríamos, que era sacar calcio del citoplasma y devolverlo hacia el líquido extracelular, al igual que la bomba de calcio, por ejemplo. Bueno, esto es lo normal, cómo funciona en un paciente sano el intercambiador gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa. Bueno, los digitálicos van a inhibir a esta bomba, así que vamos a ver a qué nos va a llevar. Entonces, recuerden lo que habitualmente hace la bomba, ¿se acuerdan? La bomba saca 3 sodios y mete 2 potasios. Vamos a recordar eso, porque el profe siempre pregunta esto en Choice, siempre. Ya preguntó varias veces. Entonces, normalmente, piensen lo que pasaba habitualmente. Normalmente la bomba saca 3 sodios, mete 2 potasios. Bueno, los digitálicos, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibir a la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces piensen,
Si yo inhibo a la bomba de sodio-potasio ATPasa, no puedo sacar los sodios. Entonces, ¿dónde queda ese sodio? Adentro, porque no lo puedo sacar. Fíjense, al inhibir la bomba, que tendría que sacar 3 sodios y meter 2 potasios, no puedo sacar el sodio. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el sodio en el intracelular. No puedo meter potasio, por lo tanto el potasio se queda del lado de afuera. Aumenta el potasio en el extracelular. Fíjense, acá les puse. Al inhibir la bomba de sodio-potasio ATPasa, el potasio me queda afuera, así que aumenta la concentración de potasio en el LEC. El sodio, como no lo puedo sacar de la célula, queda adentro. Aumenta el sodio, la concentración de sodio en el LEC. ¿Está? Ahora, piensen desde el punto de vista de ósmosis, que vimos en primera era. ¿Qué pasa si dentro de una célula queda mucho sodio? Ustedes saben que el sodio es un soluto osmóticamente activo. Es un soluto que ejerce mucha presión osmótica, que arrastra agua. Entonces ustedes piensen que si se llega a quedar acumulado mucho sodio dentro de la célula, va a arrastrar agua. ¿Y qué le va a pasar a mi célula cardíaca? Se va a empezar a hinchar hasta que explota, hasta que ocurre la lisis celular. Entonces yo no puedo permitir que eso ocurra. Tengo que sacar el sodio de alguna manera. Entonces, fíjense lo que pasó. Como la bomba no está funcionando y no puede sacar sodio de la célula, lo que ocurre es que el intercambiador 3-sodio-calcio se invierte. Recuerden que el intercambiador 3-sodio-calcio metía sodio y sacaba calcio. Bueno, en este tema, cuando no funciona la bomba de sodio-potasio ATPasa, fíjense lo que pasó. Se invierte el intercambiador 3-sodio-calcio. En vez de meter sodio a la célula, que es lo normal, lo saca. En vez de sacar calcio de la célula, lo ingresa. Entonces, fíjense acá, como la bomba no está pudiendo sacar sodio, el intercambiador se encarga de sacar ese sodio. Porque recuerden, si el sodio queda adentro, va a arrastrar agua y eso le va a hacer mal a la célula. Entonces, el intercambiador 3-sodio-calcio se invierte, saca los 3 sodios que no pudo sacar la bomba y al mismo tiempo mete el calcio. ¿Tá? Ahora, ¿para qué nos va a servir eso? Fíjense, al aumentar el sodio en el LIC, se invierte el intercambiador 3-sodio-calcio y saca los 3 sodios de la célula que no pudo sacar la bomba. Al mismo tiempo, fíjense cómo mete un calcio. Y piensen esto, ¿para qué usa el calcio un músculo? Lo usa para la contracción. Así que fíjense cómo me aumenta el calcio en el intracelular, lo cual me sirve para aumentar la contractilidad cardíaca, la contractilidad del miocardio. Recuerden, el paciente tenía su corazón muy débil como para bombear sangre. ¿Qué es lo que hice? Aumenté el calcio dentro de estas células cardíacas para que el corazón se contraiga con más fuerza, se contraiga mejor. Fíjense qué interesante el mecanismo. Entonces, pregunta de examen. Si yo le doy digitálico al paciente, ¿qué va a provocar eso en la célula cardíaca? Opción A, aumento de potasio en el LIC, aumento de sodio en el LEC y aumento de calcio en el LIC, por ejemplo. Opción B, aumento de potasio en el LEC, aumento de sodio en el LIC y aumento de calcio en el LIC. Opción C, disminución de potasio en el LEC, disminución de sodio en el LIC, disminución de sodio en el LIC. Y así. Entonces, los digitálicos aumentan el potasio en el LEC, aumentan el sodio en el LIC y aumentan el calcio en el LIC. ¿Por qué? Por el intercambiador. ¿Está? Entonces, eso es lo que pregunta. Y uno dice, se tiene que poner a repasar, entonces, ¿qué hacían los digitálicos para contestar el choice? ¿Está? En las preguntas que les pasé, 2 o 3 son así. ¿Está? Si yo le doy digitálico al paciente, ¿qué va a pasar con el sodio, el potasio y el calcio? Bueno, esto es lo que les estoy explicando. Otra forma en la que el profe preguntó lo mismo fue, si existen sustancias, decía así, si existiera una sustancia que inhibe a la bomba de sodio-potasio ATPasa en el corazón, ¿qué pasaría?
y ahí pone las opciones otra vez. Recuerden que los digitálicos son los que me inhiben a la bomba de sodio-potasio. ¿Ah? No puso digitálico, pero decía, hay una sustancia que inhibe a la bomba de sodio-potasio ATPasa en el músculo cardíaco. Y me ponía las opciones. ¿Ah? Opción A, aumenta potasio en el LEC, disminuye, por ejemplo, sodio en el LEC y así. Las opciones yo tenía que buscar la correcta, según lo que estamos estudiando acá. Así que los digitálicos, al inhibirme a la bomba, me aumentan el potasio en el LEC y el sodio en el LEC. Esto, el aumento de sodio en el LEC, me invierte el intercambiador entre sodio-calcio, lo cual me aumenta el calcio en el LEC. ¿Está? Ese sería el efecto que van a tener los digitálicos. Y algo más interesante aún, piensen que si yo inhibo la bomba, esta bomba tendría que gastar ATP. Bueno, pero como la estoy inhibiendo, disminuye el gasto de ATP, y como no se está gastando ATP, esto hace que las mitocondrias no necesiten sintetizar tanto. ¿Por qué? Al no haber gasto, no necesito reponer ese ATP. Por lo tanto, si las mitocondrias no están sintetizando tanto ATP, no están gastando tanto oxígeno en el metabolismo oxidativo. Así que disminuye el consumo de oxígeno por el miocardio. Fíjense qué espectacular este mecanismo. Les estoy diciendo que el corazón no gasta, se contrae mejor sin gastar tanto oxígeno. Fíjense qué espectacular. Les estoy diciendo que es como que yo les diga que un auto anda más rápido y no gasta tanta nafta. Y usted me va a decir, uy, qué lindo, recorro mucha distancia y no gasto nafta. Bueno, lo mismo acá. El paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que si el corazón no está bombeando bien la sangre, hay muchos tejidos a los que le está faltando oxígeno, porque no le está llegando una buena cantidad de sangre. Entonces, al darle digitálicos al paciente, el propio corazón se contrae mejor y no gasta tanto oxígeno, que otros órganos lo estarán necesitando, ¿no? O sea, la droga la verdad que es espectacular. Se sigue usando siempre en carne. Ya lo van a estudiar entonces en los próximos años. Creo que en este año, ya en cuarto año en farmacología, seguramente ya van a estudiar estas drogas. Una cosa que no anoté acá, ¿vieron que yo les dije que los digitálicos inhiben a la bomba? Bueno, exactamente cómo la inhiben, eso siempre me olvido de escribir. Los digitálicos ocupan el lugar del potasio en la bomba, ¿está? Así que les anoto por acá, antes que me olvide, porque vi que el profe lo ha preguntado. Le decían que inhibe a la bomba, y bueno, él les preguntaba cómo. Entonces, les anoto por acá nomás. Si ustedes se acuerdan en primer era, yo les conté, vamos a suponer que esta es la bomba, ¿tá? El LIC y el LEC. Si ustedes se acuerdan en primer era, yo les conté que esta proteína transportadora que va a funcionar como bomba, tenía varios sitios activos. Tenía 3 sitios activos acá, que eran para los 3 sodios, un sitio activo acá, que era para el ATP, fíjense del lado del intracelular, y 2 sitios activos acá, que eran para el potasio. Bueno, los digitálicos ocupan estos 2 espacios, ¿está? O sea, básicamente lo que hacen los digitálicos es inhibición competitiva del potasio, si lo quieren pensar así, porque ocupan los 2 sitios activos del potasio. Entonces, la digoxina o la digitoxina ocupan los sitios del potasio, y al no poder unirse el potasio, la bomba no se va a activar. Por eso se inhibe, ¿está? Así que, ¿cómo inhiben a la bomba? Básicamente, inhibición competitiva de los 2 potasios. Ocupan su lugar en la proteína transportadora, ¿no? Así que lo pueden anotar por ahí porque vi que no lo anoté ahí en el pizarrón. Inhibición competitiva del potasio. Así que acá, mecanismo de acción, inhiben a la bomba. ¿De qué manera? Inhibiendo, evitando que el potasio se una a sus sitios activos en la proteína transportadora. Perfecto, entonces. Eso en cuanto a
los digitálicos o glucósidos cardíacos. Otras drogas que me pueden afectar, a ver, preguntita. Nicoli dice, no entendí por qué aumenta calcio en el líquido. Recordá, Nicoli, que acá ya estoy mostrándote el intercambiador justamente invertido. Yo les había mostrado lo normal en el dibujo de la contractilidad. Ahí ya está intercambiado, ¿tá? Al revés de cómo está funcionando. Recuerden que yo ya al principio les mostré que así funciona el intercambiador. Si la bomba funciona, saca sodio. Ese sodio que sacó la bomba ingresa por el intercambiador 3-sodio-calcio y el calcio sale. Esto es lo normal. Al no funcionar la bomba, no sale el sodio. Por lo tanto, el intercambiador va a sacar el sodio que no pudo sacar la bomba y va a meter el calcio. Así que ahí en el dibujo ya está al revés, ¿tá? Así que por eso aumenta calcio en el intracelular, porque el intercambiador saca el sodio que no puede sacar la bomba y mete el calcio. Por eso aumenta el calcio en el líquido, ¿tá? ¿Esa era tu duda o era otra? Yo les mostré acá lo normal y en el pizarrón ya está al revés, que es cuando la bomba se inhibe, ¿está? Entonces, si yo inhibo la bomba, todo el sodio que debería sacar queda acá. Así que, fíjate, aumenta sodio. Todo el potasio que yo debería meter, fíjate, queda acá afuera porque no lo pude meter, así que lo anotamos acá. Aumenta potasio. Dato importante, el sodio aumenta, este luego es sacado por el intercambiador y aumenta el calcio. ¿Está? A ver. De nada, de nada. Obviamente, se preguntarán, bueno, pero después el intercambiador saca el sodio. Así que el sodio no aumenta en el líquido. Bueno, pero la respuesta correcta en el choice del profe es que sí o sí tiene que aumentar sodio primero para que el intercambiador como que se active. O sea que, en principio, aumenta el sodio en el líquido. Después disminuye, ¿no? Porque el intercambiador lo saca. Pero bueno, en el choice, digamos que se pone que aumenta el sodio en el líquido justamente porque la bomba no lo pudo sacar en principio. Eso hace que el intercambiador funcione al revés, que como lo teníamos acá dibujado, y mete calcio a la célula. ¿Está? De nada, de nada. Entonces, acá en el dibujito que yo les mostré, fíjense que ya está al revés que en el dibujo normal que hicimos en la clase de ayer. Perfecto, entonces. Vamos a ver ahora otras drogas que me afectan la contractilidad, que son los antiarrítmicos. El nombre ya me está diciendo para qué sirven. Las drogas que en realidad ya van a estudiar en otro año, un cuarto, un quinto, que los antiarrítmicos son una familia muy grande. Hay un montón de mecanismos de acción. Yo les voy a enseñar dos nada más hoy, dos drogas, que son la quinidina y la procainamina. ¿Ah? Pero ya van a estudiar que hay un montón de tipos de antiarrítmicos, actúan en un montón de mecanismos diferentes, de canales diferentes, pero bueno. La quinidina y la procainamida son antiarrítmicos que se usan para el tratamiento de las taquiarritmias. ¿Qué significa taquiarritmias? Arritmias con frecuencia cardíaca alta. ¿Ah? O sea, frecuencia cardíaca alta sería mayor a 100 latidos por minuto. Así que, paciente que su corazón no está latiendo correctamente y encima con frecuencia cardíaca alta, les damos estos antiarrítmicos para bajar la frecuencia cardíaca y que ya no tenga más la arritmia. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos antiarrítmicos? Inhiben a los canales de sodio en el músculo, perdón, en el corazón. Es decir, en el nódulo sinusal y en el músculo estriado cardíaco. Espérenme 2 segunditos que busco algo. A ver, ¿dónde estaba? Acá. Esto les quería mostrar. Dice, los antiarrítmicos inhiben canales de sodio en el corazón, tanto en el nódulo sinusal como en el músculo cardíaco. Así que
repasemos 2 segundos los dos potenciales de acción que yo les enseñé en la clase de ayer para ver dónde están estos canales de sodio que me están diciendo. Así que fíjense. Siempre les aconsejo, porque ahora con propiedades cardíacas nos va a pasar lo mismo. Vamos a hablar de canales que si no recuerdo dónde están, por ahí se me dificulta saber qué efecto tendría. Entonces, ¿qué es lo que me dice ahí el pizarrón? Me dice que los antiarrítmicos bloquean canales de sodio, inhiben. Entonces, en ambos tipos de células. En el músculo estriado cardíaco, que recuerden, tiene potencial de acción de respuesta rápida, fíjense, inhibe canales de sodio, o sea, me inhibe la fase 0. Entonces, si yo inhibo este canal de sodio, no va a haber despolarización y por lo tanto no va a haber potencial de acción, básicamente, en el músculo estriado cardíaco. O sea, disminuye, si no hay fase 0, no hay fase 1, no hay fase 2, que era donde entraba calcio. Así que, por lo tanto, si no entra calcio al músculo, disminuye la contractilidad. El músculo estriado cardíaco no se va a poder contraer. Vamos a ver qué pasa en el nódulo sinusal. En el nódulo sinusal inhibo canales de sodio. Miremos. El nódulo sinusal, recuerden que tenía potencial de acción de respuesta lenta. ¿Dónde veíamos sodio en el nódulo sinusal? Recuerden, en la DDE. Por lo tanto, si yo inhibo estos canales de sodio HCN, disminuye la entrada de sodio al nódulo sinusal. Recuerden, el sodio al entrar era el que me permitía alcanzar el umbral para que haga potencial de acción. Si yo inhibo estos canales de sodio, disminuye la DDE, la despolarización diastólica espontánea. O sea, a esta célula le va a costar alcanzar el umbral. Por lo tanto, esto significa que me va a disminuir la frecuencia cardíaca. Cuanto más me cueste alcanzar el umbral, o sea, cuanto más lenta se vuelva la DDE, menos frecuencia cardíaca voy a tener. Fue lo que dijimos ayer. Así que los antiarrítmicos se usan principalmente por este motivo. Me enlentecen, me frenan un poco la DDE. Si la DDE es más lenta, el paciente va a tener menos DDE por minuto, o sea, menor frecuencia cardíaca por minuto. Pero también me disminuye la contractilidad, porque al inhibirme estos canales me inhibe las fases que siguen, por lo tanto disminuye la contractilidad en el músculo cardíaco, disminuye la frecuencia cardíaca en el nódulo sinusal. ¿Ya? Cuando veamos propiedades cardíacas en un ratito les voy a volver a recordar. Así que siempre como que lo fundamental sería, si me dice el mecanismo se inhibe tal canal, bueno, recordar en qué fase de potencial de acción estaba este canal o en qué proceso que hemos estudiado. Y ahí se nos va a hacer un poco más fácil. Entonces, vamos a ver lo que dice acá nuestro pizarrón, pero les quería recordar. Fíjense, en el nódulo sinusal, estos antiarrítmicos inhiben los canales de sodio HCN de este nódulo sinusal. Por lo tanto, fíjense, se enlentece la DD, es decir, la despolarización diastólica espontánea en la fase 4 del potencial de acción de respuesta lenta. O sea, disminuye la frecuencia cardíaca. En el caso del músculo cardíaco, si yo inhibo los canales de sodio, se enlentece la despolarización, es decir, la fase 0, pero del potencial de acción de respuesta rápida, y tenía forma de meseta. Por lo tanto, si disminuye la fase 0, también va a disminuir la 1, también va a disminuir la 2, que era la meseta. Si disminuye la fase 2 o meseta de este potencial, disminuye la entrada de calcio al músculo cardíaco y por lo tanto disminuye la contractilidad. O sea, este músculo se va a contraer menos y encima con menor frecuencia cardíaca y de esa manera evitamos que el paciente siga teniendo la arritmia. Así que interesante el mecanismo de los antiarrítmicos. Otra de las drogas que me van a afectar la frecuencia cardíaca
y la contractilidad en el corazón son los bloqueantes cálcicos. Seguramente recordarán que el profe pregunta mucho bloqueantes cálcicos, así que, ¿cuál es el tema? Bloqueantes cálcicos lo puede preguntar por corazón o lo puede preguntar por vasos sanguíneos, porque resulta ser que los bloqueantes cálcicos afectan los vasos sanguíneos del músculo cardíaco, del sistema de conducción y de los músculos lisos de los vasos sanguíneos. Así que es como que actúa en bastantes lugares. El tema es que vamos a tener dos grupos de bloqueantes cálcicos, ¿verdad? Los bloqueantes cálcicos o antagonistas cálcicos. Las drogas que ustedes tienen que recordar son 4 en realidad, les voy a agregar una más: la nifedipina, el verapamilo, el diltiazem, y les agrego una más acá en el chat, que me olvidé, que el profe pregunta: amlodipina. Amlodipina, ahí les puse en el chat. Entonces tenemos la nifedipina, la amlodipina, las nifedipina y amlodipina hacen lo mismo, así que no se preocupen, verapamilo y diltiazem. El nombre ya me está diciendo qué hace. Inhibe canales de calcio. ¿Cuál es el problema? ¿En dónde lo inhibe? ¿Será el músculo cardíaco, el sistema de conducción? ¿Será en el músculo liso de las arterias, por ejemplo? Bueno, eso es lo que yo les tengo que explicar. ¿Está? ¿Para qué me sirven los bloqueantes cálcicos? Se usan como tratamiento de la hipertensión arterial y también como antiarrítmicos. ¿Está? Así que, pero principalmente para tratar la hipertensión arterial. El tema es el siguiente, que a estas 4 drogas que yo les nombré, la tenemos que dividir en 2 grupos, ¿está? Dependiendo de qué canal de calcio bloquea. Entonces, la nifedipina y la amlodipina se la llama bloqueantes cálcicos taquicardizantes. Y el verapamilo y el diltiazem son bloqueantes cálcicos bradicardizantes. Ya les muestro por qué. En el caso de la nifedipina y la amlodipina, inhiben canales de calcio, de ahí el nombre, pero solamente del músculo liso arterial. Entonces, dicho de otra manera, la nifedipina y la amlodipina no afectan directamente al corazón. Indirectamente sí, pero ya les cuento cómo. Entonces, o sea, estas drogas no se unen, no me inhiben los canales de calcio del corazón, me inhiben canales de calcio del músculo liso arterial. ¿Qué tiene que ver con corazón entonces? Fíjense, si yo inhibo los canales de calcio del músculo liso de las arterias, no entra calcio al músculo liso, por lo tanto no va a haber vasoconstricción. Recuerden que si hubiera entrado calcio al músculo liso, el vasito sanguíneo se hubiera cerrado. Entonces, si no entra calcio al músculo liso de las arterias, no va a haber vasoconstricción. Por lo tanto, va a haber lo opuesto, que es vasodilatación. ¿Está? Bueno, el tema es el siguiente. Ya lo vamos a ver cuando estudiamos presión arterial. Al hacer vasodilatación, me baja la presión arterial. Ya me van a entender igual ahora cuando lo explique. Recuerden que las arterias regulan la resistencia periférica total. ¿Está? Entonces, si yo hago vasodilatación, disminuye la resistencia periférica total, disminuye la presión arterial. Esa es la explicación que ustedes le van a tener que dar al profe. Lo que pasa es que el tema todavía no lo dimos. ¿Está? Dicho de otra manera por ahora, si yo hago vasodilatación, la sangre no tiene tanta oposición o tanta resistencia al paso. Pasa más rápido, pero con presión más baja. Por ahora, entonces, le digo que si yo hago vasodilatación, me baja la presión arterial. ¿Está? Por eso se usa para tratamiento de la hipertensión. ¿Cuál es el tema? Que al bajar la presión arterial, se activan los vasoreceptores arteriales. Los vasoreceptores de carótida y de aorta. Recuerden que al activarse estos vasoreceptores arteriales, me van a activar al simpático. Acá, en primera era, algo ya sabíamos de esto, ¿se acuerdan? Los vasoreceptores, al activarse, envían una señal a los centros vasomotores, que están acá en el bulbo.
esos centros vasomotores, recuerden que me activan al simpático. Y el simpático aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad. O sea, estimulan al nódulo sinusal para que aumente la frecuencia y actúan sobre el músculo para que se contraiga mejor. Entonces, fíjense, las drogas no actuaron sobre el corazón, pero indirectamente, al bajarme la presión arterial, hizo que se active el simpático. Y el simpático me aumentó la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Por eso, fíjense, la nifedipina y la amlodipina se denominan bloqueantes cálcicos taquicardizantes, porque indirectamente me terminan aumentando la frecuencia cardíaca. Pero estas drogas no actúan en el corazón, actúan en vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos me afectan la presión. Esa presión baja me activa el simpático y el simpático es el que me produce la taquicardia y el aumento de contractilidad. Es importante que no se olviden dónde actúa el bloqueante cálcico. Es como lo más importante. Decime. ¿Sería una retroalimentación negativa? Claro, exactamente, feedback negativo. ¿Por qué? Porque al bajar la presión arterial, los vasoreceptores se activan para tratar de aumentar la presión arterial que estaba abajo. Igual, la presión no va a aumentar porque la droga la bajó mucho, pero bueno, sí. ¿Por qué se activaron los varos? Para tratar de aumentar la presión que bajó hace un ratito, porque ya vamos a estudiar en las próximas clases que al aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, esto me aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial. Así que sí, es un mecanismo de feedback negativo o retroalimentación negativa. Es como que el cuerpo trata de compensar lo que hizo la droga, digamos. ¿Ya? Perfecto, entonces por eso, el aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad fue indirecto, porque en realidad no lo hizo la droga actuando sobre el corazón. La droga provocó un mecanismo que me aumentó la frecuencia cardíaca y la contractilidad en el corazón. Ahora, el verapamilo y el diltiazem sí actúan directamente sobre el corazón, o sea, actúan sobre el corazón, nódulo sinusal y músculo cardíaco, pero también actúan en los vasos sanguíneos. ¿Tá? Al verapamilo y al diltiazem le llamamos bloqueantes cálcicos bradicardizantes. Como dice su nombre, inhiben canales de calcio. Fíjense, inhiben canales de calcio en el músculo cardíaco, por lo tanto, entra menos calcio al músculo. Recuerden que eso ocurre en la fase 2 o meseta del potencial de acción de respuesta rápida, y por lo tanto, si entra menos calcio al músculo, disminuye la contractilidad. Acá sí directamente, porque bloqueé el canal de calcio del músculo cardíaco. Directamente actúe sobre el corazón. También se inhiben canales de calcio en el nódulo sinusal. Por lo tanto, disminuye la entrada de calcio al nódulo sinusal, que es la fase 0, o sea, la despolarización del potencial de acción de respuesta lenta. Por lo tanto, si disminuye la despolarización, me va a disminuir todo el potencial de acción, lo cual también me va a bajar la frecuencia cardíaca. Por eso son bradicardizantes. Y también me inhiben los canales de calcio del músculo liso arterial. Recuerden, si entra menos calcio al músculo, no va a haber vasoconstricción, va a haber vasodilatación. Ahora, la vasodilatación no es tan potente como la de los bloqueantes cálcicos taquicardizantes. Por eso, disminuye la contractilidad, disminuye la frecuencia cardíaca y vamos a tener vasodilatación arterial. Recuerden que eso me baja la presión. ¿Tá? Ahora, no va a haber una activación refleja de los vasoreceptores porque la droga me está disminuyendo la contractilidad y la frecuencia. Así que eso es lo que va a predominar en este paciente. De vuelta, recuerden dónde están en el corazón estos canales de calcio que yo les estoy mostrando. ¿Tá? Les recuerdo para que lo puedan repasar después. Los bloqueantes cálcicos, entonces, bradicardizantes, me dice, inhibe canal de calcio en el músculo cardíaco. Recuerden, este es el potencial de acción del músculo cardíaco, potencial de acción de respuesta rápida. Este canal de calcio yo inhibo. Si inhibo este canal de calcio, no entra calcio al músculo, ¿ven? No entra este canal yo inhibo, ¿ven?
o acá en el dibujo, el que ustedes quieran, es el mismo. Disminuye la entrada de calcio al músculo. Si no entra calcio, no va a ocurrir nada de lo que sigue. O sea, disminuye la contractilidad. Yo quería que este calcio, recuerden que me activaba todo este mecanismo y íbamos a tener calcio en el citoplasma. El bloqueante cálcico inhibe este primer paso. Por lo tanto, disminuye la contractilidad. En el nódulo sinusal, ¿qué es lo que hace? Inhibe este canal de calcio, el de la despolarización del potencial de acción de respuesta lenta. Si no hay despolarización, no hay repolarización ni hiperpolarización. Por lo tanto, tampoco hay DD. O sea, disminuye la DD. Si la DD disminuye o se enlentece, me va a costar alcanzar el umbral. Por lo tanto, ahí es donde baja la frecuencia cardíaca. Así que fíjense que por ese mecanismo los bloqueantes cálcicos bradicardizantes me disminuyen la contractilidad y me disminuyen la frecuencia cardíaca. Y también son vasodilatadores, que es lo que les comenté hace un rato, así que cuando veamos tratamiento de la hipertensión arterial van a ver cómo les voy a volver a repetir lo de los bloqueantes cálcicos, junto con otras drogas más, obviamente. Para tratar la hipertensión hay un montón de drogas y muchas de las que vamos a ir estudiando en fisio también. Perfecto, entonces, así que acuérdense, nifedipina y amlodipina son bloqueantes cálcicos taquicardizantes. No actúan en corazón, solo en vasos sanguíneos, pero al actuar en arterias, indirectamente terminan afectando las propiedades cardíacas. En cambio, el verapamilo y el diltiazem son bloqueantes cálcicos bradicardizantes y sí actúan sobre canales de calcio del corazón. Perfecto, entonces. Esto era en cuanto a las drogas que me afectan. Esto era entonces en cuanto a las drogas que me afectan a la contractilidad y también la frecuencia cardíaca. Ahora, este tema que vamos a empezar a estudiar ahora es súper importante. El profe, no sé si habrán escuchado que en los orales de las eras, en los orales del final, el profe, por ejemplo, preguntó a un alumno sobre hipercalemia o hiperpotasemia, a otro sobre hipopotasemia, hipercalcemia e hipocalcemia, vi que no preguntó tanto, pero también es un tema que el profe pregunta bastante, siempre. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Cómo las alteraciones de la potasemia me afectan el potencial de acción? ¿Cómo las alteraciones de la calcemia me afectan el potencial de acción? ¿Cuál es la buena y la mala noticia de esto? Que potencial de acción nosotros vimos en primera era, en segunda era. Entonces, cada vez que ustedes estudien un potencial de acción, piensen que el potasio o el calcio me pueden afectar el potencial de acción. Así que, este tema que les voy a enseñar ahora, estúdienlo también para primera era, para potencial de acción nervioso, para potencial de acción de músculo esquelético, ahora para potencial de acción de músculo cardíaco, porque hacen lo mismo, ¿está? Así que, a ver. Thais me dice, bradicardizantes en el músculo liso arterial, al hacer vasodilatación, ¿disminuye la frecuencia cardíaca? No. Recuerden que les dije que en teoría, vamos a volver para atrás entonces, en teoría no, porque la droga ya actuó directamente en el corazón bajando la frecuencia cardíaca. Si yo hago vasodilatación, por reflejo eso me aumentaría la frecuencia cardíaca, pero les dije que eso no va a predominar porque la droga está haciendo disminución de la frecuencia. Vamos a mirar acá arriba. Si yo hago vasodilatación, eso me baja la presión arterial, lo cual activa los varos, aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, nunca una vasodilatación me puede bajar la frecuencia. Al revés, la vasodilatación siempre me aumenta la frecuencia de manera refleja. Eso, ojo, porque cuando veamos más adelante, es algo que el profe siempre pregunta. Ahora,
La vasodilatación acá, ¿por qué no puse que me sube la frecuencia? En teoría debería ser así, pero ya la droga me está bajando la frecuencia, así que no voy a poner que la vasodilatación me aumenta la frecuencia. O sube o baja. ¿Cuál de las dos predomina acá? La frecuencia baja, pero no por la vasodilatación, sino porque disminuí la DDE en el nódulo sinusal, es decir, en el potencial de acción de respuesta lenta. Así que la frecuencia cardíaca baja por el efecto directo que el verapamilo y el diltiazem tienen acá. Por eso son bradicardizantes. ¿Está? Yo podría poner acá, bueno, la vasodilatación me aumenta la frecuencia. Es algo que en realidad no se va a observar porque ya la droga me bajó la frecuencia. Ahora, en el caso de nifedipina y amlodipina, ¿por qué subió la frecuencia? Y porque la droga no actuó en el corazón, actuó solamente en arterias, eso me bajó la presión arterial, lo cual me activó un mecanismo de feedback negativo que me aumentó la frecuencia cardíaca. Así que acá la vasodilatación solo me baja la presión arterial, pero no se va a observar el mecanismo de feedback. ¿Por qué? Porque la misma droga ya me bajó la frecuencia, así que no vamos a observar aumento de la frecuencia. ¿Está? Esa era tu pregunta, Thais. Así que la vasodilatación acá me baja la presión arterial y ahí digamos que termina en teoría la explicación. ¿Podría activarse el simpático para aumentar la frecuencia? Por más que se activara, no me lograría aumentar la frecuencia, porque la droga me está bloqueando los canales de calcio. De nada, de nada. Ah, perfecto, ¿entendiste? Buenísimo. Sí. Porque uno acá podría decir, bueno, le pongo lo mismo que me dijo Hermi acá arriba. Por más que el simpático se active acá para tratar de aumentar la frecuencia, fíjense que los canales de calcio están bloqueados. Así que es como que no van a responder al simpático si él quisiera activarlos, digamos. Acá abajo. Acá arriba sí, porque las drogas no me inhibieron nada en el corazón. Perfecto, entonces. Entonces, necesito que toda la glucosa que tengan en el cuerpo vaya al cerebro y me escuchen muy bien lo que voy a explicar. Este tema es un poco complicado de entender, pero es re importante. No es que, bueno, le voy a estudiar más o menos porque capaz que no me pregunte. No. Habrán visto que potasio y calcio el profe pregunta siempre, pero siempre. Así que vamos a comenzar a estudiar las alteraciones electrolíticas que me afectan el potencial de acción. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a ver alteraciones del potasio y alteraciones del calcio. Les adelanto lo que les voy a contar. Cuando nosotros estudiemos ahora alteraciones del potasio, ustedes van a ver que el potasio me afecta el potencial de membrana en reposo de cualquier potencial de acción. Cuando estudiemos calcio, las alteraciones del calcio me afectan el potencial umbral de cualquier potencial de acción. Eso es como para adelantar. Entonces, ustedes, cada vez que vean que el reposo se afecta, el problema es potasio. Cada vez que ustedes vean que en un potencial de acción el umbral es el que se afecta de alguna manera, el problema es de calcio en sangre. ¿Tá? Les voy a mostrar el porqué justamente. Empecemos con las alteraciones más graves, que son las del potasio. Las alteraciones de la calemia o potasemia son las más graves. ¿Qué significa esto? Que matan más rápido al paciente que las alteraciones de la calcemia. ¿Tá? Para esto, ustedes tienen que recordar que el valor normal de potasio en sangre, o sea, la calemia o potasemia, es de 3,5 a 5 miliequivalentes litros. Entonces tendremos que estudiar por debajo de 3,5 hipocalemia, por encima de 5 hipercalemia. De esos dos trastornos, hipocalemia o hipercalemia, la hipercalemia o hiperpotasemia es más grave. Es la que puede matar más rápido a una persona. Por eso les doy primero. Entonces, vamos a definir qué es la hipercalemia o hiperpotasemia. Vamos a decir entonces que es el aumento de la concentración de potasio en sangre por encima de 5 miliequivalentes litros. Entonces, para que ustedes me entiendan cómo va a funcionar
cómo va a afectar la hipercalemia al potencial de acción, necesito que repasemos primero, porque es la única manera de entender esto. ¿A qué me refiero? Necesito que veamos cómo la hipercalemia me afecta el gradiente de difusión, perdón, el gradiente de concentración de potasio, y según la ley de Fick de la difusión, sabemos que si se afecta el gradiente, se va a afectar la velocidad de difusión. Así que les muestro el siguiente ejemplo para que ustedes me entiendan lo que les quiero explicar. A ver. Les quiero mostrar dos situaciones. Una de una persona sana y otra de una persona que tiene hipercalemia. Entonces, les muestro esto. Vamos a suponer que acá tenemos una membrana plasmática. De este lado tenemos el intracelular, el LIC, y de este lado tenemos el extracelular. Recordemos cuáles son las concentraciones de potasio a ambos lados de la membrana. Como les dije, esto ustedes tienen que saber siempre de cualquier era. ¿Está? Recuerden que dijimos que en el LEC el valor normal de potasio es de 3,5 a 5 miliequivalentes litros. Yo voy a poner 4, voy a poner un número intermedio como para poder repasar más fácil, pero es de 3,5 a 5. Y recuerden que en el LIC es de 140 miliequivalentes litros. Así que esto es si el potasio está normal, ¿no es cierto? Tenemos esas concentraciones a ambos lados de la membrana. ¿Cuál será el gradiente de concentración de potasio acá? Recuerden, gradiente significa diferencia. Matemáticamente, diferencia es una resta. Así que, si yo hago 140 menos 4, la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana es 136. O sea, tengo 136 miliequivalentes más acá que acá. ¿Está? Obviamente, si yo abro un canal de potasio, el potasio, lógicamente, sabemos que sale de la célula, porque siempre se desplaza o difunde de un lugar de mayor a un lugar de menor concentración de suelo. Bueno, esto es un paciente sano. Vamos a enfermarle ahora al paciente. Vamos a suponer que tiene un potasio de 7. ¿Está? Fíjense, 7. Recuerden, hipercalemia era cuando el potasio es mayor a 5 miliequivalentes litros. Así que acá, paciente que tiene 7 de calemia, o sea, tiene hipercalemia. Y en el intra tiene 140, porque se afectó el extra nada más. ¿Está? Así que, paciente con potasio bajo en sangre, alto. ¿Ah? Paciente con potasio alto en sangre, con hipercalemia. En principio, para que ustedes entiendan la explicación, necesito saber cómo está el gradiente de potasio ahora, en comparación con el paciente sano. Entonces, simplemente hago una resta y me doy cuenta cuál es el problema. ¿Por qué? Porque en el examen, no sé si por los nervios o qué, dicen, si aumenta calemia, aumenta el gradiente. No sé cómo llegan a esa conclusión, que no es así. Si aumenta calemia, aumenta el gradiente de potasio. No, disminuye. Vamos a ver si es cierto. 140 menos 7 me da 133. Fíjense, si comparan el paciente con hipercalemia con un paciente normal, el gradiente de concentración de potasio disminuyó. Entonces, una hipercalemia me disminuye el gradiente de concentración o gradiente químico de potasio. Y sabemos, según la ley de Fick de la difusión, que a menor gradiente, menor velocidad de difusión. Por lo tanto, ¿en cuál de estos dos van a ver que sale? Obviamente, siempre sale potasio de la célula, obvio. Si abro un canal, siempre el potasio se desplaza de un lugar de mayor a un lugar de menor concentración de potasio. Ahora, ¿en cuál de los dos pacientes sale menos potasio? ¿O en cuál de los dos sale más? Obviamente, el paciente sano tiene mayor gradiente. Así que en el paciente sano está saliendo más potasio de la célula. En el paciente con hipercalemia, fíjense, disminuye
el gradiente de concentración de potasio respecto al paciente sano. Por lo tanto, a menor gradiente, menor velocidad de difusión según la ley de Fick. Así que, ¿qué está ocurriendo acá en esta hipercalemia? Está saliendo menos potasio de la célula. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? ¿En qué parte de los potenciales de acción sale potasio de la célula? En la repolarización. Entonces, no importa qué potencial de acción estemos estudiando, siempre en la repolarización sale potasio. ¿Qué está pasando en una hipercalemia? Está saliendo menos potasio de la célula. Así que vamos a ver cómo nos afecta esto en el potencial de acción. ¿Tá? Entonces, fíjense, relacionamos primera era con un tema de cardio, por ejemplo, ahora que es de segunda era. Así le tienen que explicar al profe, completito. Así que, vamos a ver cómo este hecho, es decir, está saliendo menos potasio de la célula. ¿Cómo me va a afectar la repolarización de cualquier potencial de acción? Les voy a dibujar acá el potencial para que veamos qué es lo que está pasando. Entonces, no importa qué potencial es. A mí lo que me interesa es, tenemos acá el potencial de membrana en reposo y tenemos acá el umbral. ¿Está? Esto es lo normal. Como les dije, no importa qué potencial de acción es. Yo voy a dibujar una espiga ahora, pero no importa si es espiga o meseta. Lo importante es cómo se va a afectar la repolarización. Entonces, dibujo acá, vamos a dibujar una espiga, ¿no es cierto? No importa, ¿eh? Una espiga. Recuerden ustedes, en cada de las fases de cualquier potencial de acción, yo veo salida de potasio. ¿Se acuerdan que en esta? ¿Ah? En la repolarización. ¿Está? Entonces, en la repolarización yo veía que salía potasio de cualquier célula, en cualquier potencial de acción. Espiga, meseta, no interesa. El canal de potasio se abría acá, salía potasio de la célula, ¿no es cierto?, en cualquier célula. Es decir, esta célula pierde cargas positivas, por lo tanto, el interior se vuelve negativo o desciende, para llegar a este punto, que es el potencial de membrana en reposo, o incluso me podía pasar un poquito, no había problema. Ahora, esto es lo normal. Yo voy a llegar al potencial de membrana en reposo, o un poquito más negativo incluso, gracias al que el potasio sale normalmente. ¿Qué está pasando ahora? Dijimos que en una hipercalemia no está saliendo tanto potasio. Entonces, piensen en esto. Si el potasio salía normalmente, esto me permitía, cuando más potasio salía, más negativo el voltaje, más bajaba. Yo les estoy diciendo ahora que no está saliendo tanto potasio. Por lo tanto, si no sale tanto potasio, no se va a volver tan negativo el interior. O sea, no voy a poder alcanzar este valor. Me voy a quedar más arriba. ¿Por qué? Porque el voltaje no va a quedar tan negativo. Por lo tanto, este potencial de membrana en reposo, recuerden que lo logra el potasio cuando está normal. Si yo ahora tengo una hipercalemia, el potasio no va a salir tanto. Por lo tanto, el interior, como no pierdo tantas cargas positivas, no me va a quedar tan negativo. Dicho de otra manera, no tan negativo sería más hacia arriba. Así que así va a quedar mi célula ahora. Va a quedar con un nuevo potencial de membrana en reposo por el potasio que está aumentado. El paciente tiene hipercalemia. Entonces, ¿qué es lo que provoca una hipercalemia? Vuelvo a repetir. Una hipercalemia me disminuye el gradiente de concentración de potasio, que, según la ley de Fick de la difusión, disminuye la velocidad de difusión de potasio. Al disminuir la velocidad de difusión de potasio, fíjense, esto hace que no podamos alcanzar nuestro verdadero potencial de membrana en reposo. El potencial de membrana en reposo no queda tan negativo como antes. O sea, en el dibujo queda más arriba.
Ahora, miren esto. Esta es la distancia que yo tenía que alcanzar para que haya potencial de acción, ¿ven? Entre reposo y umbral. Esto es lo normal. Esto es ahora, ¿ven? El reposo se acercó al umbral. ¿Qué significa esto? Que va a ser más fácil alcanzar el umbral. Traducción, aumenta la excitabilidad celular. Entonces, esta antes, normalmente, era la distancia que teníamos que alcanzar un prepotencial, llegar al umbral, y que se desencadene el potencial de acción. Esto está pasando ahora. La hipercalemia hizo que el reposo se acerque al umbral. Por lo tanto, es más fácil que haya potencial de acción ahora. O sea, aumenta la excitabilidad celular. Quiero saber si me entendieron hasta ahí, porque no terminó la explicación. Llegué a la mitad de la explicación. ¿Por qué? Porque ustedes van a leer en los libros que en realidad una hipercalemia disminuye la excitabilidad. Y me van a decir, Ernie, pero vos recién me dijiste que aumenta. Bueno, porque llegamos a la mitad de la explicación. ¿Tá? Vamos a leer entonces en nuestro pizarrón lo que les estuve contando. Pero fíjense por qué es importante saber transporte. ¿Por qué es importante saber primerera? Para entender estas cosas tan raras. A ver, preguntitas. Perfecto. Recuerden, no terminó mi explicación, porque seguro que si leen en los libros dice, la hipercalemia disminuye excitabilidad. No. Ya vamos a ver que al final sí disminuye la excitabilidad. Hasta ahora aumentó. ¿Por qué? Porque el potencial de membrana en reposo se acercó al umbral. ¿Ven? El reposo se movió, no el umbral, el reposo. Entonces, bueno, acá les puso un potasio de 9, no importa. ¿Ah? Cuanto más alta la calemia, más bajo va a ser el gradiente. Así que potasio por encima de 5 es hipercalemia. Entonces, una hipercalemia me disminuye el gradiente de concentración o gradiente químico de potasio. Por lo tanto, según la ley de Fick de la difusión, disminuye la difusión de potasio. O sea, sale menos potasio de la célula. Al salir menos potasio de la célula, el potencial de membrana en reposo no alcanza su valor normal, sino que no queda tan negativo. O no tan negativo o más positivo es lo mismo. ¿No? Más positivo un poquito más hacia arriba que lo habitual. ¿Qué significa esto? Entonces pueden poner más positivo o menos negativo, como más les guste. O sea, más arriba en el dibujo. Eso es lo que se tiene que acordar. Esto hace que el potencial de membrana de reposo se acerque al potencial umbral y me aumenta la excitabilidad celular inicialmente. O sea, que en este potencial de acción que yo les estoy explicando, está pasando esto. ¿Ven? Esto es lo que yo les estoy explicando. Acá les puse ya los dos dibujos. Esto yo les estoy explicando. ¿Ven? En una hipercalemia, fíjense, el potencial de membrana en reposo está más cerca del umbral. Por lo tanto, en este potencial de acción está aumentada la excitabilidad celular. Es más fácil para las células alcanzar el umbral y que haya potencial de acción. Hasta ahí entonces es lo que hablamos. ¿Cuál es el problema? Que en el libro me dice que la hipercalemia me disminuye la excitabilidad. Ese es el efecto final. Entonces, si estamos viendo que el reposo se acercó al umbral y está aumentada la excitabilidad, o sea, esta célula, al alcanzar más rápido el umbral, es más fácil que tenga potencial de acción. Bueno, la realidad es que luego, en los siguientes potenciales de acción, empieza a disminuir la excitabilidad. Les muestro por qué. Y ahí ese es el verdadero efecto que va a tener la hipercalemia. Vamos a volver a nuestro pizarrón y les sigo contando la historia. Llegamos hasta la mitad. Entonces, fíjense, el reposo se acercó al umbral y está aumentada la excitabilidad celular. ¿Cuál es el problema? Bueno, perfecto. El umbral lo alcanzo más fácil. Hay despolarización, perfecto. Hay repolarización. Pero recuerden, durante la repolarización, nosotros dijimos que los canales de sodio están refractarios, ¿se acuerdan? Durante la mayor parte de la repolarización, los canales de sodio están inactivados.
Si ustedes recuerdan, inactivados era así. Acá el lit, acá el LED. Inactivado significa con puerta de activación abierta, con puerta de inactivación cerrada. Entonces, durante la mayor parte de la repolarización, acuérdense que los canales de sodio están así, inactivados, o sea, refractarios al estímulo. ¿Se acuerdan cuando los canales de sodio pasaban de este estado al de reposo? Todos, cuando llegábamos acá, al potencial de membrana en reposo. ¿Notan cuál es el problema? Yo no puedo llegar a este valor porque tengo hipercalemia. Entonces, durante la hipercalemia, los canales de sodio, como no pueden alcanzar este voltaje, que es el reposo, no pueden entrar en estado de reposo. Recuerden que inactivado era este y el de reposo era este, al revés. Entonces, los canales de sodio están en este estado en este momento, durante la repolarización. Todos los canales de sodio entran en su estado de reposo cuando yo llego acá al reposo. Como en el paciente con hipercalemia, yo no puedo llegar al verdadero reposo porque estoy acá arriba, los canales de sodio quedan generalmente así, inactivados, porque no puedo alcanzar mi reposo verdadero. Entonces, ¿qué es lo que dice en el libro? Que a medida que transcurren los potenciales de acción, los canales de sodio se van inactivando. ¿Qué significa que se van inactivando? Con puerta de activación abierta, con puerta de inactivación cerrada. ¿Y qué significaba eso? Que no responden al estímulo. Quedan en un periodo refractario absoluto los canales de sodio. ¿Por qué? Porque para entrar en reposo y poder volverse a estimular, tienen que llegar al reposo de verdad, no al que yo tengo ahora. Entonces, estoy acá arriba, no puedo llegar a mi reposo de verdad, estos canales de sodio quedan inactivados y no responden al estímulo. Por lo tanto, si no responden al estímulo, esta célula con el tiempo se vuelve menos excitable. En el primer potencial de acción aumentó la excitabilidad porque el reposo se acercó al umbral, pero en los potenciales de acción que siguen va disminuyendo la excitabilidad progresivamente. ¿Por qué? Porque los canales de sodio quedan en estado inactivado. Y cuando están inactivados son insensibles o refractarios al estímulo. Es como que esta célula queda con periodo refractario absoluto. Por eso no responde al estímulo y por eso el efecto final de la hipercalemia es que disminuye la excitabilidad celular. Fíjense qué interesante y qué raro lo que ocurre, pero es verdad. Hipercalemia ustedes van a estudiar toda su vida como médicos, es así. Así que bueno, primero aumenta la excitabilidad porque el reposo se acerca al umbral, pero finalmente disminuye la excitabilidad por inactivación de los canales de sodio. ¿Por qué? No pueden alcanzar su reposo para pasar al estado de reposo. ¿Está? Digamos que de las 4 alteraciones que yo les voy a explicar es la más rara, las otras son más fáciles de entender, pero bueno, ¿está? Así que, fíjense lo que les puse acá. Está escrito en el pizarrón, pero quería que entiendan el porqué. Todo lo que les expliqué prácticamente es primerera, así que fíjense qué es lo que nos permite entender. Por eso les digo, este tema el profe les puede tomar en primerera, para nervio, potencial de acción nervioso, para músculo esquelético, les puede tomar ahora para cardio, en cualquier tema les puede preguntar hipercalemia. Ustedes lo estudian una vez y después en cada tema lo repasan porque es la misma explicación. En cualquier potencial de acción la hipercalemia provoca lo mismo. Entonces, repasemos. ¿Se acuerdan? Habíamos llegado hasta acá. El reposo se acercó al umbral, lo cual aumenta la excitabilidad celular inicialmente, porque es más fácil alcanzar el umbral y que haya potencial de acción. Pero ¿qué pasa? Una vez que yo inicio ese potencial, durante la repolarización no voy a poder alcanzar mi reposo. Por lo tanto, los canales de sodio van a permanecer inactivados, o sea, refractarios al estímulo, o sea, con compuerta de activación abierta y la de inactivación cerrada. Como van a permanecer inactivados, porque no pueden alcanzar el potencial de membrana en reposo
verdadero, esto finalmente me termina disminuyendo la excitabilidad celular en los potenciales de acción que siguen. Por lo tanto, si el profe me pregunta en nervios, allá en primera, potencial de acción nervioso, ¿qué le va a pasar a los nervios si tienen disminuida su excitabilidad? No van a liberar neurotransmisores, o sea, va a haber fatiga sináptica. Al no liberar neurotransmisores, no van a poder hacer sinapsis con otra neurona o con otros músculos. Si estamos hablando de músculo estriado esquelético, ¿qué pasa si la fibra muscular no puede tener potencial de acción? Porque no hay excitabilidad, disminuye excitabilidad. Si no hay potencial de acción en músculo esquelético, no hay contracción. Así que el músculo esquelético va a tener debilidad muscular por esta hipercalemia. Si estamos en músculo cardíaco, ¿qué le va a pasar al nódulo sinusal si está disminuida la excitabilidad en las células del nódulo sinusal? Disminuye la frecuencia cardíaca. Por eso, el paciente va a tener bradiarritmia, o sea, arritmias con frecuencia cardíaca baja. Esto es lo que le puede llevar al paciente a que tenga un paro cardíaco. ¿Está? Incluso, uno dice, bueno, ¿será importante estudiar este tema? Obviamente que sí, porque es una patología. Pero en medicina también se usa el potasio para algunos procedimientos médicos. En algunas cirugías, cuando el cirujano cardiotorácico quiere parar el corazón de una persona, le inyecta potasio al corazón. El potasio, la gran cantidad de potasio que le inyecta, produce un paro cardíaco, por lo que les estoy contando. ¿Cómo se le llama la solución que se le coloca al corazón? Se le llama solución cardioplégica. Cardioplégica, así se le llama, porque me para el corazón. Entonces, un cirujano que quiere provocar un paro cardíaco en el paciente, para operarlo, le inyecta potasio al corazón del paciente, el corazón del paciente disminuye su frecuencia cardíaca, como les conté, se para, y ahí, incluso a veces se le puede operar al paciente con el corazón parado, en algunos casos se puede sacar el corazón, operarlo, volverlo a poner en el cuerpo. Obviamente ustedes saben que existen máquinas que van a bombear sangre mientras yo le saque el corazón al paciente o lo pare, ¿está? Así que no hay problema, ¿está? Pero bueno, fíjense que se usa en medicina también, no es solo una patología. Otro ejemplo, conocen que en Estados Unidos está aprobada la pena de muerte. Bueno, a las personas que están condenadas a pena de muerte se les coloca la inyección letal, ustedes conocen. La inyección letal consiste en 2 inyecciones. La primera le va a producir sedación al paciente, o sea, lo duerme para que no sufra dolor. La segunda inyección es potasio, grandes cantidades de potasio, que terminan provocando todo esto que les conté en todas las células del cuerpo. Obviamente en el corazón principalmente paro cardíaco, pero también me produce disminución de la excitabilidad de neuronas, debilidad muscular, el músculo esquelético, me termina provocando el paro cardíaco que lleva a la muerte a este preso que está condenado a muerte. ¿No? Fíjense qué interesante todos los usos que se le da al potasio. ¿Tá? Pero bueno, nosotros en medicina es una patología que en las películas, no sé si alguna vez vieron, que en las películas para matar a una persona le inyectan potasio, en minutos el paciente muere. Con grandes cantidades de potasio, una persona muere rapidísimo. Por eso les digo que es grave que me aumente el potasio muy rápido. ¿Está? ¿Se entendió entonces la hipercalemia? A mí me parece un tema muy... Es un poco complicado de entender, pero está re bueno saberlo, porque ahí uno sabe por qué realmente la hipercalemia es grave. ¿No? Si se fijan acá, músculo liso no puse. La hipercalemia afecta a músculo liso, pero de todos los tipos de músculo es el que más tarda en afectarse. Entonces, si quieren, pueden poner acá, no hay problema, pueden poner a modo de ejemplo, la hipercalemia puede afectar también a músculo liso. Por ejemplo, músculo liso digestivo. Entonces, imagínense si el músculo liso digestivo tiene hipercalemia,
disminuye los movimientos intestinales y este paciente va a tener constipación, o sea, no va a ir al baño. De todo lo que les conté, la verdad que es lo menos grave. Así que, por ejemplo, pueden decirle al profe, en el músculo liso digestivo disminuye el peristaltismo intestinal, por ejemplo, y el paciente va a tener constipación. De lo que les conté es lo menos grave. O sea, es como que el músculo liso es el último en afectarse, pero bueno, se afecta también si quiere. ¿Ah? Perfecto, entonces. Ahora, así como estudiamos la hipercalemia, vamos para el otro lado. Buenas noticias. La hipocalemia es prácticamente lo opuesto a la hipercalemia, si hablamos de potencial de acción. Así que está bueno, apréndanse bien hipercalemia y la hipocalemia van a ver que no es tan diferente. O sea, es al revés nada más. Entonces, vamos a ver ahora la hipocalemia o hipopotasemia. Vamos a decir que es la disminución de la concentración de potasio en sangre por debajo de 3,5 miliequivalentes litros. Entonces, fíjense acá, les puse un ejemplo parecido al que vimos hoy. Tenemos el paciente normal, ¿se acuerdan? Que tiene 4, o sea, 3,5 a 5 miliequivalentes de potasio en el LEC y 140 miliequivalentes de potasio en el líquido. Por lo tanto, si el paciente tiene la calemia o potasemia normal, habíamos dicho que el gradiente era de 136 miliequivalentes litros. Ahora, vamos a enfermarle al paciente, fíjense. Vamos a suponer ahora que el paciente tiene un potasio en sangre de 2. Recuerden, por debajo de 3,5 tenemos entonces una hipocalemia o hipopotasemia. Entonces, hagamos la resta a ver qué pasó con el gradiente. Fíjense, 140 menos 4, que era el normal, me dio un gradiente de 136. Ahora, fíjense con el paciente con hipocalemia. 140 menos 2 me da 138. Comparado con el paciente sano, fíjense que el gradiente aumentó en una hipocalemia. Entonces, en una hipercalemia disminuye el gradiente de concentración de potasio. En una hipocalemia o hipopotasemia aumenta el gradiente de concentración de potasio. ¿Ah? Entonces, al aumentar el gradiente de concentración de potasio, según la ley de Fick de la difusión, a mayor gradiente, mayor velocidad de difusión. O sea, si aumenta la difusión de potasio, estoy diciendo que sale más potasio de la célula. Vamos a ver cómo eso me afecta a mi potencial de acción. Cualquier potencial de acción del cuerpo. A ver. Entonces, tenemos este mismo dibujito. Recuerden, el potasio sale de la célula, ¿para qué? Al salir potasio de la célula durante la repolarización, recuerden, significa que cualquier célula excitable pierde cargas positivas, por lo tanto el voltaje se vuelve negativo para llegar hasta acá. Ahora, piensen que este paciente, al tener hipocalemia, está saliendo demasiado potasio de la célula. Por lo tanto, cuanto más potasio yo pierda, más negativo el interior. Si el potasio salía normal, llegamos hasta acá, o a lo sumo nos pasábamos un poquito. Había una hiperpolarización, leve, digamos. Ahora, si yo pierdo demasiado potasio, el interior de la membrana se va a volver demasiado negativo. Va a descender mucho. Así que, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar en una hipocalemia o hipopotasemia? El voltaje se va a volver demasiado negativo. Ay, perdón, mucho más que lo normal. Ya sabemos que había hiperpolarización normalmente. Bueno, ahora mucha más se va a hiperpolarizar la célula. Fíjense que acá me va a quedar el potencial de membrana en reposo si tenemos una hipocalemia. ¿Está? Como salió demasiado potasio de la célula, el interior de la membrana me quedó mucho más negativo que lo habitual. ¿Ven? O sea, el potencial de membrana en reposo está más abajo que lo habitual. Ahora, miremos esto.
Esta era la distancia habitual que tenemos entre reposo y umbral. Ahora, esta es la ahora, ¿ven? El reposo se alejó del umbral. ¿Qué significa esto? Que para esta célula, como el reposo está más lejos del umbral, le va a costar alcanzar el umbral y producir el potencial de acción. Así que, por lo tanto, desde el inicio de la patología, como el reposo se alejó del umbral, disminuye la excitabilidad celular. Y ese es el efecto. Entonces, tanto la hipercalemia como la hipocalemia me disminuyen la excitabilidad celular. Ambas. ¿Cuál es la diferencia? Que la hipercalemia primero me aumenta la excitabilidad porque me acerca el reposo al umbral, pero después me inactivaba canales de sodio. Por eso disminuía la excitabilidad. En cambio, la hipocalemia directamente me disminuye la excitabilidad porque el reposo se alejó del umbral. Así que, digamos que ambas tienen el mismo efecto, pero cómo llegamos a esa disminución de excitabilidad es la diferencia. La hipocalemia directamente me disminuye la excitabilidad y ese es el efecto final. ¿Ya? Así que, repasemos acá la explicación en el pizarrón. Miren que apago mi luz 2 segundos. Repasemos la explicación en el pizarrón. Dijimos que en una hipocalemia o hipopotasemia aumenta el gradiente de concentración de potasio. Por lo tanto, según la ley de Higgs de la difusión, a mayor gradiente, mayor velocidad de difusión de potasio. O sea, sale más potasio de la célula que en un paciente sano. Al salir más potasio, eso hace que el potencial de membrana en reposo se vuelva más negativo, o sea, más hacia abajo en el dibujo, como yo les mostré. Por lo tanto, esto hace que el potencial de membrana en reposo se aleje del potencial umbral, lo cual me disminuye la excitabilidad celular. Y ese es el efecto final. O sea, termina disminuyendo la excitabilidad al igual que la hipercalemia. La diferencia está en cómo llegamos a ese punto. Así que en los nervios, en el potencial de acción nervioso, va a hacer que ese nervio no libere tantos neurotransmisores. Fatiga sináptica. En el músculo esquelético, si el músculo esquelético no tiene potencial de acción, no va a tener contracción, así que debilidad muscular. En el músculo estriado cardíaco, si esto, por ejemplo, me afecta al nódulo sinusal o al músculo cardíaco, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la contractilidad en el corazón. O sea, el paciente va a tener una arritmia con frecuencia cardíaca baja. Y ese entonces es el efecto final. Si quieren colocar músculo liso acá, por ejemplo, músculo liso digestivo, disminuye el peristaltismo intestinal. Por lo tanto, el paciente va a tener constipación o estreñimiento. O sea, no va a ir al baño. Pero digamos que es lo menos grave dentro de todo lo que estamos estudiando. La verdad que es eso. ¿Ah? Como ven acá, entonces, están viendo el dibujito que yo les hice. ¿Ah? El potencial de membrana en reposo normal es gracias a la calemia normal. Potencial de membrana en reposo que se acerca al umbral ocurre durante una hipercalemia. Potencial de membrana en reposo se aleja del umbral durante una hipocalemia. Dicho de otra manera, si el potencial de membrana en reposo está más abajo que lo habitual, a eso se le llama hiperpolarización. ¿Se acuerdan? Yo les dije, cuando estudiamos siempre potencial, que la causa fisiológica de hiperpolarización era que el canal de potasio era lento para cerrarse. Ahora, causa patológica de hiperpolarización, yo les conté que era la hipocalemia. Ahora entienden el porqué. ¿Está? Así que bueno, eso entonces es lo que tienen que saber de hiper e hipocalemia. Es algo que el profe siempre les va a preguntar. En los orales habrán visto que preguntó. Y lo que les expliqué, eso quiere que ustedes expliquen. ¿Ah? Expliquen fisiológicamente por qué está aumentada la excitabilidad, por qué disminuye, por qué. ¿Ah? Lo mismo vamos a hacer con el calcio, perdón. ¿Ah? Así que, ¿qué hora es? Bueno. Ya vimos entonces las alteraciones del potasio, de la calemia,
que como vieron no me tocó el umbral, me modificó el potencial de membrana en reposo. Lo acercó al umbral, lo alejó del umbral. Vamos a ir al recreo y a la vuelta del recreo vamos a estudiar alteraciones del calcio. Que el calcio me afecta el umbral, no el reposo. Así que la explicación es un poquito diferente. Así que nos tomamos, son las 10, nos tomamos 10 minutitos de recreo y enseguida volvemos y continuamos con nuestras alteraciones electrolíticas.